Era la víspera de Navidad, una de esas noches que parecen estar hechas de sueños. El aire frío se colaba por las rendijas de las ventanas, pero dentro de la casa, todo estaba en calma, en perfecta armonía. La familia había cenado junta, y las risas aún resonaban en los pasillos, aunque ya se había apagado el bullicio y el cansancio de un día largo comenzaba a hacer mella. El aroma de las galletas recién horneadas se disipaba lentamente, dejando una estela dulce en el aire. La chimenea estaba encendida, y el fuego, con su resplandor cálido, crepitaba suavemente, como si sus llamas tuvieran vida propia, bailando al ritmo de una melodía olvidada. Es la época más mágica del año, ¿verdad? Pausa breve. En muchas casas, se pueden ver a los niños corriendo de un lado a otro, con sus pijamas de Navidad, mientras los adultos disfrutan de una copa de vino caliente junto a la mesa decorada con adornos dorados. Las luces del árbol parpadean como estrellas fugaces en una noche clara. Todo parece tan perfecto que uno podría jurar que nunca nada podría alterar la tranquilidad de esa escena familiar. Pero en realidad, las fiestas navideñas no solo están hechas de felicidad, también están hechas de algo mucho más profundo, algo más oscuro. En ese instante, algo en el ambiente comienza a cambiar. Es casi imperceptible al principio, un leve escalofrío que recorre la espalda, un cambio en el aire que no se puede explicar. Las sombras parecen alargarse, y la luz de las velas que ilumina la casa parpadea como si algo o alguien estuviera cerca. Los recuerdos del pasado, aquellos recuerdos de una Navidad hace años, surgen de repente, aquellas historias contadas por abuelos, por los amigos de la familia, sobre aquellos que nunca volvieron o aquellos que se perdieron en las noches más oscuras. ¿Realmente las historias eran solo cuentos? ¿O tal vez había algo más, algo que solo los más sensibles podían percibir? Pausa dramática. Porque la Navidad, aunque está llena de alegría, también tiene sus secretos. Y a veces, esos secretos están demasiado cerca como para ignorarlos. La casa estaba llena de paz. La televisión ya estaba apagada. Las luces de la calle apenas iluminaban la ventana, y el mundo parecía haberse detenido en el tiempo. Solo el crujido de la madera de las paredes y el viento que azotaba la casa, creando un murmullo distante, rompían el silencio. De repente, un pequeño ruido, casi imperceptible, se hizo presente. Fue un crujido, tan leve que podría haberse confundido con el sonido de algún mueble movido o una de las muchas ramas que caían al suelo debido al viento. Fue entonces cuando te levantaste, con el corazón ligeramente acelerado, al escuchar un sonido repetido, un rasguño. Algo en la noche no estaba bien. Saliste de la cómoda calidez del salón y caminaste hacia la ventana de la sala. Al principio, la visibilidad era débil. La neblina de la calle absorbía la luz de las farolas, tiñéndolo todo de un gris desolado. Pero, a medida que tus ojos se ajustaban a la oscuridad, viste lo que nadie esperaría ver, una figura oscura que se movía lentamente fuera de tu ventana. Al principio, pensaste que era algún vecino que pasaba por ahí. Tal vez alguien que paseaba a su perro a altas horas de la noche. Pero la figura era diferente, moviéndose con una fluidez demasiado perfecta, demasiado calculada. La sombra estaba allí, en el borde de tu visión, como si se estuviera asomando a la ventana, sin hacer ningún sonido, sin ninguna prisa. Era tan nítida en su forma que, por un momento, pensaste que era un reflejo, o tal vez solo tu imaginación jugando trucos. Pero entonces, la figura no se movió. Permaneció ahí, quieta, observando. Por un segundo, sentiste que tu respiración se detenía. El aire a tu alrededor parecía volverse más denso, como si la casa misma hubiera dejado de respirar junto a ti. Te acercaste a la ventana, la vista se hacía cada vez más borrosa, y a pesar de la oscuridad de la noche, algo en el exterior seguía llamando tu atención. Era una figura humana, con una silueta definida, de pie, como si te estuviera esperando. Tu cuerpo quería moverse,
pero tus piernas no respondían. La figura no se acercó, pero tampoco se fue. Su presencia era tan palpable, tan aterradora, que la sensación de inquietud crecía con cada segundo que pasaba. ¿Era real? ¿O simplemente te habías dejado llevar por las historias espeluznantes que solías escuchar en la infancia? Pero si era solo una ilusión, ¿por qué esa sensación de ser observado persistía, como si no pudieras escapar de esa presencia? Con el corazón latiendo en tus oídos, decidiste hacer lo impensable. Dejar atrás la seguridad del salón y acercarte más a la ventana. El aire frío cortaba tu piel, pero te sentías impulsado a descubrir de dónde provenía aquella presencia. Abriste las cortinas lentamente, como si el simple acto de hacerlo pudiera provocar alguna reacción o liberarte de la sensación de pavor que te envolvía. La ventana crujió cuando la abriste, y la ráfaga de aire helado que entró te hizo estremecerte. Miraste por el cristal, pero no había nada en el jardín. El silencio era casi insoportable. No se escuchaban pasos, ni el susurro del viento entre las ramas. No había señales de la figura, ni huellas en la nieve fresca que cubría el suelo. Pero el malestar no se desvaneció. Tus ojos recorrían la escena, y aunque el exterior estaba tranquilo, algo en ti te decía que no todo estaba en orden. El miedo te invadía por completo. De repente, un fuerte golpe en la puerta te hizo saltar del susto. Te giraste, con la respiración entrecortada, pero todo seguía en silencio. El miedo te había atrapado. El tiempo había dejado de moverse, y la noche parecía estar al acecho. Volviste a mirar por la ventana. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero el aire estaba demasiado pesado, como si la casa hubiera quedado impregnada por la sombra, como si esa figura se hubiera quedado atrás, aguardando. Decidiste que ya no podía seguir así. El miedo te estaba consumiendo, y el deseo de entender lo inexplicable te llevaba a hacer algo que jamás habrías considerado. Abandonaste la ventana, cerraste las cortinas y trataste de convencerte de que todo había sido un simple juego de luces o un mal presentimiento. Pero cuando pensaste que todo había terminado, sucedió lo impensable. Una fría ráfaga de aire entró nuevamente por la ventana, que no había cerrado del todo. El cristal vibró levemente, y entonces, algo te hizo mirar otra vez. La figura estaba de nuevo. Esta vez, más cerca que nunca. La mano apareció primero. Fría, delgada, con dedos largos y retorcidos, tocó suavemente el cristal. Y aunque no había rostro visible, algo en la sombra transmitía una presencia poderosa. La sensación de ser observado se transformó en una amenaza palpable. Te quedaste paralizado, incapaz de moverte, sin saber si correr o quedarte allí. Cuando por fin lograste girar la cabeza, la figura se desvaneció. En un parpadeo, desapareció en la oscuridad de la noche, como si nunca hubiese existido. Pero algo en ti sabía que no era una ilusión. Sabías que esa sombra era real. Y que, de alguna manera, siempre habría una presencia acechante, esperando a regresar.